Buen día, buena tarde, mis queridas amigas y amigos de Sanem. Hemos andado de locos, ni chance de grabar, de tener como una calma. Ahorita eh, traje a mi hija a su clase de violín y tengo unos minutos, porque hay tantas cosas que decir, tantas, tantas cosas. Yo la verdad estoy bien encabronado. Ya me está sobrepasando este tema del control, del autocontrol, por ejemplo, y de y me doy cuenta de que esto se vuelve brutal, o sea, realmente me da coraje, porque me da coraje, me encabrona ver cada vez más gente con la máscara, por ejemplo, ¿no? Como un, como que se va volviendo como el símbolo de la nueva humanidad y lo que significa, ¿no? Y lo que significa esto, ¿no? Me conflictúa mucho, no se entiende bien la dicción cuando hablas con alguien que trae esa mascarilla, no ves sus gestos, no ves su lenguaje no verbal, y no le impone, no le impone, no le impone, ¿no? O sea, cada vez más, eh, insisto, es la imagen de nosotros mismos, cómo reacciona nuestro cerebro al estarse reflejando en alguien amordazado, ¿no? Esto, súmenlo sobre este estado emocional tan abiertamente manipulador. Eh, Estas medidas todas contradictorias, esas indicaciones contrarias que generan dentro de la psique, sobre todo en quien escucha estos mensajes, neta de buscando información que les sirva, muchísima confusión. Por ejemplo, viene un periodo vacacional que le llaman Semana Santa y pues va, los del gobierno te dicen, puedes salir, pero si puedes, mejor no salgas. O sea, las playas están abiertas, los restaurantes están abiertos, pero si pueden, mejor no salgan. Eh, es brutal, brutal sobre todo lo que están haciendo con nuestras niñas, con nuestros niños, ¿no? Pues es como absurdo lo que le sigue, que todos estos espacios, por ejemplo, vas a un parque público y los parques públicos tienen las áreas infantiles aún restringidas, las áreas pues porque son supuestamente focos de contagio, ¿no? Mm, Sin embargo, pues vemos todo el tiempo bares, cantinas abiertas, ¿no? Entonces, se restringen las medidas de movilidad, ¿no? Se restringe la posibilidad de moverse. Cada vez es más complicado, es más difícil, hay más bloqueos. Por ejemplo, en el sur se está bloqueando muy fuerte la frontera contra todos los migrantes, pero se está llenando de todo este movimiento vacacional que llaman Spring Breakers, ¿no? Mm, Entonces uno empieza a entender con mayor eh, atención el juego de manipulación simbólica de este sistema. Es algo que deberíamos estar notando. Ahí por casa, por donde vivo, cerca de la barranca de Huentitán, hay un módulo de vacunación con vehículos. Es alucinante cómo se juntan cientos y cientos de personas formadas en un auto, días, porque han durado hasta días ahí, esperanzados para ponerse algo. Es como la unción, no sabemos quién nos estamos metiendo, estamos confiando ciegamente en que todo lo que nos dicen es verdad. Y la clásica pregunta, ¿por qué muere la gente? ¿No? Recordemos que estadísticamente, estadísticamente hablando, no es mucha mayor la mortandad, al menos no lo registrado, no lo que se alcanza a ver, con lo poco que fluye de información más o menos verídica, pues realmente los datos de mortandad no son mucho mayores, sí está muriendo un porcentaje más allá de la tendencia creciente que siempre tienden estos datos, porque hay más población, hay más muertes, por supuesto,
pero realmente no es así como que digas, no manches, está desapareciendo la población. No. Eh, lo que se hace es que se mueren gentes en periodos cortos, que es cuando se hacen estas mediciones, cuando hay campañas de mayor miedo. Las campañas de miedo tienen un efecto muy fuerte, sobre todo en aquellos o en aquellas que se sienten vulnerables. O sea, que ya están, ya introyectaron este mensaje del miedo, que ya introyectaron este mensaje del es posible que me vaya a morir, y que a partir de esa sensación, ¿no? De este sentir que me voy a morir, al mínimo síntoma, pues todo se hace más grave. ¿Por qué? Porque le pongo más atención, porque ahora el filtro no es como decir, ah, es solo una gripa, ¿no? La gripa anual, este, o incluso pensar, ah, pues es porque me comí una nieve, es porque anduve descalzo, como mucha gente luego piensa. Ya no es eso, o sea, eso ya se borró completamente del mapa de referencias y ahora cualquier síntoma es COVID, ¿no? Cualquier síntoma es, puta, voy a tener esa enfermedad que mata, ¿no? Y aparte, tengo problemas de los riñones, ya, o tengo diabetes, o tengo obesidad, o tengo ya problemas respiratorios crónicos, o tengo muchos años, ¿no? O como pura basura, o lo que sea que dicen que está asociada a la llamada enfermedad. Entonces, cuando ya tienes estos indicadores, tú le pones atención, ¿no? Y activas programas biológicos que te van a buscar proteger de esto precisamente, de este miedo, de esto que se percibe como una agresión, ¿no? De esto que se percibe como una impotencia de seguir vivo, como una impotencia de poder aspirar a seguir comiéndome el bocado vital, procesándolo, integrándolo, ¿no? De no tener dinero suficiente. Hace poco me enteré de la muerte de alguien cercano allá en el terreno, allá en Cherán, en el rancho. Y nos platicaba el muchacho, el hijo, que pues se gastaron más de 200,000 pesos, al final pues murió este señor. Y esas historias las escucho mucho. Están gastándose muchísimo dinero y no y se está justificando las muertes porque pues bueno, se mueren de COVID. A nivel de lo público, se está justificando por medio de esta pandemia el no prestar los servicios, ¿no? Entonces la negligencia ya está como prácticamente aceptada. La negligencia médica, ya porque toda la negligencia médica se la vas a echar al COVID, ¿no? Bien fácil, ya hay como un mecanismo de no hacernos cargos de la salud de las personas. Entonces eso hace que las muertes sean así, cosas que iban sucediendo con el tiempo, porque de alguna manera la medicina paliaba muchas muertes, ahorita no está sucediendo eso, ¿no? Hace poco se murió el saxofonista de un grupo aquí en México que nos gusta mucho, que se llama La Maldita Vecindad del Sax, y bueno, él es alguien famoso, entonces la gente que lo conoce, que tiene voz en los medios y que le escuchamos, de otras bandas de rock, decían que se murió por negligencia médica. Y de eso es digo, insisto, sabemos porque pues dicen los compas. Obviamente esto no se le hace ninguna resonancia, ya se queda en el olvido, son temas delicados, temas tabús, ¿no? Los médicos son como dioses, las farmacéuticas como diosas que pueden hacer lo que les dé su chingada gana y nadie les hace nada jurídicamente, penalmente, están protegidos. Eh, Estoy hablando mal de las personas médicas, no. Creo que son parte del engaño, desgraciadamente. Y es ahí donde nosotros como SANEM nos hemos posicionado en decir, tenemos que reformular el paradigma médico, el paradigma de salud, el paradigma del cuerpo, o sea, el cómo se construye el conocimiento que consideramos válido sobre el cuerpo, la salud. Eso no se ha discutido, no se discute por ningún lado, ¿no? Incluso se discute, por ejemplo, si hay remedios alternativos a la epidemia o no, cuando mucho como la discusión más acá alternativa, y por eso hay tanta falsa bandera como todo el mundo, fíjense cómo funciona la psique, prohibieron el dióxido de cloro y de repente todo el pinche mundo hablaba del dióxido de cloro y se censuraba y la chingada. Pero ya nadie lo pela el dióxido de cloro ahorita, ya nadie no está prohibido, cada quien hace lo que le da su gana y así, ¿no? El tema es de este tipo de discusiones es que no toques el punto
medular de la discusión, que están equivocados en su forma de entender la enfermedad, en su forma de entender los síntomas, en su forma de conceptuar qué es lo que está pasando en el cuerpo, cómo abordarlo y sobre todo qué le origina. Se borró toda una discusión sobre medicina social de siglos, ¿no? De antropología médica, que nos dice que el tema tiene que ver mucho con la percepción. El concepto de enfermedad es un concepto social, cultural, que da sentido a lo que pasa en el cuerpo, a los fenómenos de los síntomas físicos. Esa es la discusión que está en juego. Eso es lo que tenemos que aprender a entender y a comunicar quienes nos dedicamos quizás a hacer terapias. Hacer sentir bien al otro es fundamental, pero tenemos que entender por qué nos sentimos mal. Y parte del por qué se prolonga, digo, hay una explicación de la enfermedad, que es la clásica, que es tu cuerpo se descompone o tu cuerpo ahora es atacado por un virus, como por un virus, porque estamos en guerra. Y eso es, por ejemplo, mucho de lo que hablamos acá en Sanem, que hay que borrar esa idea de guerra, ¿no? Hay que borrar la palabra guerra. Y se ha exacerbado la palabra guerra. Estamos en guerra contra nosotros mismos, guerra contra el aire, guerra contra el vecino, ¿no? Nos sentimos vigiladas, vigilados. Yo ando en la calle y de verdad de repente sí siento las miradas de que uno no trae acá el cubrebocas, pues, y se te quedan viendo como si fueras el bicho raro, el tóxico, ¿no? Eh, vale, tampoco es que es la primera vez que me pasa, solo que ahora me pasa más que siempre, ¿no? Por eso, simplemente por no acatar lo que supuestamente es estas medidas de cuidarnos unos a otros. Ahí sí, güey, como si les hubiera interesado el apoyo mutuo alguna vez en su vida, ¿no? A este sistema depredador, ¿no? Entonces, todo tiene una historia, todo tiene un origen, ¿no? Las primeras guerras no hemos ido siempre en guerra. Hay una guerra que empezó hace, se calcula 12, 14 mil años, ¿no? Donde hay vestigios de que hubo una primera batalla con gente muerta por gente. Y de ahí para atrás se supone que siempre ha sido así, pero no, ¿no? Tiene que ver con ciertas disputas, con el inicio de la escasez, eh, con invasiones, con una forma de ver el mundo, que es la escasez y la guerra, que es lo que le sustenta. Y la guerra no solo es ejércitos, la guerra es un modelo de pensamiento. La guerra contra las drogas, la guerra contra los microorganismos, la guerra contra la ignorancia. O sea, vemos como somos soldados, ¿no? Nos vemos como guerreros todo el tiempo. Y desgraciadamente pues hay una guerra, pero no es entre nosotros, ¿no? Es contra un sistema simbólico, porque el ser humano se construye con base en símbolos. Un símbolo es lo que nos relaciona. Nos llamamos familia, nos llamamos padre, nos llamamos madre y ahí nos relacionamos, ¿no? Son símbolos, son procesos de comunicación los que generan la organización y sí tenemos que cuestionar cómo nos organizamos, cómo nos vinculamos, cómo nos resignificamos unos a otros, a otras. Y entender el cuerpo, ¿no? Entender la lógica de la llamada enfermedad es un cuestionamiento que ahora es más urgente que nunca. Las explicaciones reduccionistas son peores que la versión oficial, porque también es reduccionista, pero son peores porque se plantean como alternativa, ¿no? Y acaban replicando lo mismo que critican el reduccionismo, ¿no? O sea, no todo es mental tampoco, ¿no? También hay materia, también hay cuerpo. También hay historia en ese cuerpo y los tejidos tienen una historia y cada tejido tiene cierta autonomía, tiene su propio proceso, tiene sus propios ritmos. No podemos interferir los ritmos. El ritmo se acelera, se desacelera, ¿no? Pero depende de un conjunto y depende de un límite. Hablo de los tejidos, por ejemplo, de la reorganización, del alcanzar la salud. Entonces, es bien engañoso decirte, por ejemplo, bien impresionante las personas que tienen síntomas muy fuertes y que piensen que tienen que hacer algo para que se les quite el síntoma físico. Y eso es como importante entender que son procesos diferentes y entender el ritmo del órgano, el ritmo del tejido y entender el ritmo de la mente, entender el ritmo de la historia, entender el ritmo de la cultura.
Es importante entender esos distintos ritmos que nos conjuntan. Cada órgano tiene su ritmo, ¿no? Cada tejido dentro de ese órgano tiene su ritmo. Cada persona tiene sus propios ritmos. Entonces cambiar de pensamiento puede ser relativamente fácil y esto abona, hay un cambio, hay una relación distinta con el organismo, es importante, ¿no? Y de ahí también hay que entender qué procesos están viviendo en cada tejido y atenderlos vamos, a entenderse en conjunto, vernos desde esta perspectiva integral y ser esta perspectiva integral también en la práctica. Eh, las llamadas enfermedades son programas biológicos que se activan como respuesta ante la percepción de una necesidad biológica no satisfecha. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco en el último video de esta diferencia tan importante entre un conflicto emocional, psicoemocional y una necesidad biológica no satisfecha? Porque en una necesidad biológica te tienes que ir necesariamente a la historia, a la cultura, a la sociedad, ¿no? A la historia de la persona, de la familia, de su sistema. Y de ahí vas entendiendo cómo sus tejidos se construyen. De verdad, en cada familia funcionan diferentes los hígados, porque tienen una historia, ¿no? Como hay eso es lo que llaman el fenotipo. O sea, hay un genotipo, es decir, como una información en común, pero cada persona va a ser única. Ese es el fenotipo, ¿no? Que somos una expresión única, que es parte de un sistema y compartimos, y se tiene que entender tanto la parte conjunta del genotipo como la parte única del fenotipo. Y eso no se entiende muchas veces, ¿no? Creemos que con una carta ya solucioné una historia de explotación de 5.000 años, de verdad, y hay gente que sí promueve este tipo de cosas, como nomás muy mentales, no profundizamos. ¿Por qué? Porque es más fácil de vender, es más fácil de vender. Por eso el otro día mi amigo Santiago Contreras se encabronaba tanto, ¿no? Porque hay gente que hace negocio de esto y yo conozco generaciones y generaciones de personas que han estudiado cosas que dice, ah, yo me había estudiado, de verdad, he escuchado muchísimas veces esto. Había estudiado muchos cursos de nueva medicina, había estudiado cursos de biodescodificación, pero es la primera vez que lo entiendo cuando estudian acá con nosotros. Porque no le enseñamos como pinche doctrina y catecismo. Hay una verdadera reflexión de qué quiere decir Hammer, hasta dónde lo que quiere decir es válido, hasta dónde hay que enriquecerlo y hasta dónde no puede no ser válido lo que está diciendo. Hablando solo de Hammer, igual de Christian Fletch, igual de Enrico Corbera, igual de cada personaje que se asume como un vocero de esto, es yo mismo, ¿no? Debemos ser escudriñados, cuestionados, porque así avanza el conocimiento, así avanza la ciencia. Entonces las explicaciones a los síntomas tienen que tomar en cuenta esta complejidad. En la práctica hay una observación única, hay un lente educado que entiende la lógica de los tejidos, que entiende cómo articular esto en comunicación al otro, a la otra, porque lo hemos platicado en algún momento, es fácil ver el origen del conflicto uno. Puedes decir, ah, mira, tiene afinidad con tal, claro, su sistema esto, y con lo poco que me platicó de la abuela puedo entender todo esto. Eso es relativamente sencillo cuando uno se dedica a estudiar estos temas. El verdadero arte, el verdadero proceso de sanación es poder comunicarlo a la otra o al otro, ¿no? Muchas personas podemos hacerlo por medio del rapport. O sea, hay personas que tienen mucho carisma. Entonces, te hacen que confíes en ella y te lo transmiten de una manera que te acaban sanando, que es el papel del médico tradicional, ¿no? Que uno ya confiaba en él porque pues todo el mundo confiaba en él desde que tú naciste y así, ¿no? Eh, de alguna manera esto es importante, es un factor que llamamos confianza, pero dado lo que está pasando hoy, dada la complejidad de la sociedad moderna, esto ya no opera. Tenemos que cambiar y necesariamente vivimos en una sociedad que necesita instrumentar la racionalidad, porque eso nos han vendido que es importante y es importante. Eso para mí fue un proceso fundamental de entender en mi propio camino de formación, que uno, como le pasa a muchos blanquitos, vamos a las comunidades indígenas y de alguna manera, sin decirlo, quizás sin hacerlo consciente, quieres ser como ellos, ¿no? Y te das cuenta que tienes cosas que son parte de ti, que no las puedes cambiar y que te van a impedir ser como ellos, porque no naciste en su territorio, no viviste en esa cultura, no, hay muchas cosas que no podemos entender porque tienen que ver con un contexto histórico. Pero hay una sabiduría impresionante en los pueblos indígenas que nosotros podemos entender, podemos aprender. Y yo me di cuenta que tenía que entenderlo desde la racionalidad, porque así fui formado.
no podía renegar de esa parte, pero tampoco tenía que aprenderla como me la habían enseñado, ¿no? Como letanía, la racionalidad, como decir yo tengo la verdad y los demás son atrasados y primitivos, y no decir vamos a establecer un diálogo. De ahí surge el modelo Sanem. 10 años de investigación de estar entre la parte científica y la tradición, generando un modelo propio que no plagie, porque es lo que se hace en muchos. Ah, yo me sé las disciplinas toltecas, güey, sí, pero espérame, está bien, pues, y que se transmita y todo esto, pero pues eso es de los toltecas para los toltecas, compa. Hay que aprenderles, hay que entenderles, pero estamos aquí. ¿Quién eres tú? Tú no eres tolteca, güey. Puedes aprender y hacer la doctrina, pero los toltecas corresponden a un periodo histórico, un hombre, ¿no? Y aquí nos toca nombrarnos y nos han dado nombres bien falsos. Soy el hijo de, soy mexicano, soy tapatío, soy jalisciense, por ejemplo, ¿no? Identidades. Soy protestante, católico, hindú, budista, nos dan identidades falsas, algunas más bonitas, otras, soy licenciado, ¿no? Pero no, el ser es otra cosa bien diferente y eso se olvida. Entonces, si no partimos desde ahí, ¿no? Desde el ser como un sentir y desde del sentir como un flujo constante, presente, que solo se puede descubrir ahí, tenemos que entender en la práctica de este tipo de terapéuticas, por un lado los modelos teóricos de los que nos alimentamos y por otro lo importante de aterrizarlos en nuestro contexto, en nuestra práctica frente a la otra y al otro. Algo que no he querido dejar y que me gusta un montón, porque lo considero mi fuente más grande tanto de inspiración como de investigación, son las consultas. El estar frente a otra persona, porque cada uno es diferente, porque los ritmos en mi vida son diferentes y van cambiando los ritmos de las consultas, los procesos, los aprendizajes, los ejercicios, ¿no? Los proyectos que emergen de SANEM, incluso los mismos seminarios han surgido mucho de ese diálogo entre los talleres, que es la parte más de investigación y de formación pedagógica, pero también la práctica de estar ahí frente a humanos que se hacen preguntas y frente a una necesidad personal de comunicar esto tan complejo a personas que no llegaron buscando específicamente ese modelo, o sea, gente que no anda buscando psiconeurobiología, sino que llega porque le duele algo, sino que llega porque hay algo que no le funciona en su vida y que desde esta perspectiva requiere entender toda esta complejidad de alguna manera y es nuestra responsabilidad, ¿no? Pues nada, es lo que alcanzo a grabar, ya no tarda en salir mi chiquita, ha sido un placer, espero verles pronto, les quiero mucho, chao.